Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un webinar más de ASM organizado por los miembros de Panamá en la Asociación Americana para el Avance de la Microbiología. El día de hoy tenemos un tema interesante a tratar por dos expositores de un buen nivel y además va a estar presentado este webinar por la licenciada Mabel Martínez y la licenciada Rita Corrales, ambas miembros activos de ASM y del equipo de inmunovirología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud. Este webinar es organizado, como ya les mencioné, por la Asociación Americana para el Avance de la Microbiología y el equipo de trabajo en Panamá, y el equipo de inmunovirología del Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Con ustedes, entonces, la licenciada Mabel Martínez para presentar a nuestros expositores y a la licenciada Rita Corrales. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestros webinars. En esta ocasión nos es grato platicar sobre un tema muy público en nuestra población, que es monkeypox. En esta ocasión vamos a iniciar, tenemos la oportunidad de contar con el Magister Elimelet Valespino del modular COVID-19 del Departamento de Virología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en la Salud. El licenciado Elimelet es tecnólogo médico egresado de la Universidad Latina de Panamá, Facultad de Ciencias de la Salud. Adicional, tiene una maestría en epidemiología y salud de los trópicos con énfasis en microbiología que estudió en el año 2019. Actualmente, el Magister Valespino labora en el Instituto Oncológico Nacional en el laboratorio clínico y adicionalmente trabaja en el Departamento de Virología y Biotecnología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en la Salud. Cabe mencionar que el Magister Valespino fue el designado para entrenarse en todo lo relacionado a monkeypox cuando estuvimos frente a esta alerta epidemiológica. Por tanto, no podemos contar con un mejor experto en este tema. Con ustedes, el Magister Elimelet Valespino. Buenas tardes, ¿me escuchan? Alto Sí, y claro. Elimelec. Ok, bueno, primeramente gracias por esta introducción y como bien dijo la licenciada Mabel, hoy tenemos el agrado de hablar un poquito de un tema que para la salud pública en nuestro país es fundamental, es importante y creo que es relevante que de una u otra manera le demos el realce que se merece, aun cuando las organizaciones a nivel mundial han declarado eh, el fin de la alerta de esa epidemia, de ese brote a nivel mundial, pero sin dejar a un lado lo que es estar pendiente de lo que conlleva la viruela símica para el estigma en personas, para la salud pública en general. Así que vamos a tratar de ahondar un poquito en lo que es todo lo que se conoce sobre el Mpox, anteriormente llamado viruela del mono, y hablaremos un poquito también de lo que tiene que ver la parte de la historia del mismo virus. No sé si se logra ver mi pantalla. Todavía no la has compartido, Eli. ¿Puedes compartirla? Ok, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Ahora ahora sí. sí. Pues como les dije, vamos a hablar un poquito de lo que es la viruela símica y con un título bastante llamativo pero relevante para nosotros. El desafío que tiene la viruela símica para la salud pública. Y obviamente en nuestro país y también que ha tenido internacionalmente. Pero no podemos hablar de la viruela símica sin hacer una introducción del mismo virus. Y como bien dice la diapositiva, la viruela símica es una zoonosis. Y como todos conocemos el término de la palabra zoonosis, viene de un contagio, una infección que se da a través de los animales. Es una enfermedad endémica en los países de África y ahí es donde viene la relevancia de la alerta mundial, porque por mucho tiempo, como veremos ahorita, ha sido o era exclusivo de esa área
pero en mayo del 2022, como bien sabemos, salió de la región donde era conocido endémico y se distribuyó o se diseminó a través del mundo. Dice, en el 2022, en mayo específicamente, la OMS alertó sobre el aumento del número de casos de viruela símica en zonas no endémicas, encendiendo las alarmas internacionales ante una posible propagación de la enfermedad. Hablando un poquito de la historia de la viruela símica, data del 1958, cuando se descubrió por primera vez el virus en una colonia de monos utilizados para estudio. Eso es en el país, en Dinamarca, se descubrió la primera vez el monkeypox, pero el primer caso en humanos se presentó en 1970, en un niño que vivía en la República del Congo, pero que tenía la característica que era el único miembro de esa familia que no había sido vacunado con el virus de la vaccinia, que es el virus utilizado como vacuna contra el virus de la viruela, que todavía para ese tiempo existía en el planeta. Y es importante resaltar esa parte, porque ahí vamos a entender de una u otra manera la importancia que tenía la vacunación que se le daban a las personas en ese tiempo. Ese niño también tenía la característica de que vivía en un área de extrema pobreza y que también tenía contacto directo con animales que tenían el virus del monkeypox de manera cotidiana. Ya para el 1980, a nivel mundial se declara la gran noticia de la erradicación completa de la viruela y automáticamente se suspenden lo que son los programas de vacunación contra la misma. Eso de una u otra manera, trayéndolo a la actualidad, lo que hizo fue que las personas no tuvieran una defensa de manera producida por la vacuna en lo que hoy vivimos como lo que es el monkeypox. En el 2003 se presentaron brotes en Estados Unidos, específicamente en Texas, pero todavía estos brotes o casos de monkeypox fuera de África estaban íntimamente relacionados con personas que habían viajado de esa región. Ya para el 2016 se notifican casos en varios países de África. 2017 se da un brote de monkeypox específicamente en Nigeria, donde se presentan aproximadamente 500 personas que se le detectó el virus. Ya para el 2018, 2020, ya no solamente se observa en África, sino que también se observa en Reino Unido, Singapur y otros países de Europa. Pero todavía esta fecha seguían teniendo la característica de que todos los casos que habían salido positivos por monkeypox estaban relacionados con personas que habían viajado a las regiones endémicas en África o que habían tenido contacto con animales que tenían monkeypox. Y es la gran relevancia, la gran diferencia que tuvo el inicio del brote a nivel mundial en el 2022, que es cuando la OMS declara la alerta internacional sobre los primeros casos de monkeypox fuera de África, pero con la peculiaridad de que las personas que estaban saliendo positivos por monkeypox no tenían relación de haber estado en contacto con animales o de haber tenido viajes o excursiones a los países endémicos. Y todo esto dio la alerta internacional, el movimiento de las organizaciones de salud y todo lo que hemos ido escuchando o conociendo a través de este año. Y es importante resaltar que para este año, específicamente, la OMS declaró el fin de la emergencia, pero aún declarando el fin de la emergencia, declaran que hay que mantener una constante vigilancia por la gran probabilidad de que Mpox tenga la opción de crear o producir un brote o pandemia a nivel mundial por su fácil contagio, que veremos ahorita cómo se puede contagiar el virus. Hablando un poquito del virus de manera sencilla, es un virus de ADN de doble cadena que le da la peculiaridad de que no puede mutar tan fácilmente como cualquier otro virus. Y dentro de su estructura hay 4 elementos principales sobre los cuales se trabaja para la detección del mismo virus, como son el núcleo, los cuerpos laterales, posee una membrana externa y una envoltura externa de lipoproteína. Aparte de que se utilizan estos elementos para lo que es las pruebas de biología molecular para la detección del virus,
Este virus también utiliza estos 4 elementos: núcleo, los cuerpos, la membrana y la envoltura, para lo que es la entrada en el hospedero a través de la piel de las personas contagiadas con virus y crear la infección. Hablando también del virus, él se caracteriza o se divide en 2 clados, anteriormente llamado clado de África Central y clado de África Occidental. Dado toda la repercusión a nivel mundial que tuvo en este año, esa terminología cambió porque ya no era un virus que se encasillaba solamente en los países endémicos, sino que ya se había distribuido a nivel mundial. Y se cambia su nomenclatura a clado 1 y clado 2. ¿Cómo se diferencian estos 2 clados? Principalmente a través de estudios genéticos y filogenéticos. Su principal diferencia se da en el tipo de enfermedad que producen. El clado 1, o anteriormente conocido como África Central o Cuenca del Congo, tiene la peculiaridad que es más virulento y produce una mayor letalidad. A diferencia del clado 2, que es el que ha estado circulando durante 2022 y 2023, que tiene una menor virulencia y una muy baja letalidad. Pero cabe resaltar de que el clado 2 se ha subdividido en 2 tipos de clados: clado 2A, clado 2B, y a su vez el clado 2B se ha dividido en un linaje. Entre los muchos podemos mencionar el B.1. ¿Y por qué hacemos hincapié en este linaje? Porque es el linaje del clado 2 que ha circulado a nivel mundial entre 2022 y 2023 en la gran mayoría de los contagios por monkeypox. Modo de transmisión y factores de riesgo. La transmisión de este virus se puede dar originalmente de un animal contagiado a una persona, pero lo que nos compete hoy en día es una transmisión de persona a persona, humano a humano. Se puede dar principalmente por 3 maneras: secreciones respiratorias, un contacto directo piel con piel o una transmisión vertical. Son las 3 maneras en las cuales hoy en día se ha determinado que el virus se puede contagiar en mayor frecuencia. Contacto piel con piel de humanos, roce piel con una persona contagiada, personas que manejan ropa de otras personas que han tenido contagio por monkeypox, es la forma como normalmente se da. Aquí solamente vemos un esquema de los síntomas que produce el monkeypox en las personas: fiebre, fatiga, produce pústulas que van desde el rostro hasta las extremidades, produce dolores musculares, produce dolor de cabeza, pero hay un síntoma característico del monkeypox que lo diferencia de otros virus de los cuales siempre se tiene sospecha por lo parecido en sus manifestaciones clínicas, que es una inflamación de los ganglios linfáticos, una linfoadenopatía. Eso es algo característico de este virus cuando tiene o afecta a una persona. Obviamente, presentar también complicaciones en las personas que lo tienen, como neumonías, encefalitis, queratitis e infecciones secundarias causadas por bacterias. Este esquema solamente muestra la forma de cómo puede darse la viremia en las personas, dependiendo la cantidad de carga viral que la persona, en el momento que se da la infección, puede darse un rash general o un rash mínimo. Y pueden haber 2 vías principalmente: la vía dérmica, que es principalmente el que se da el contacto piel con piel, o una vía respiratoria por saliva o gotas de saliva que puedan caer. Las manifestaciones clínicas se pueden dividir en etapas: una etapa de incubación, cuando la persona contrae monkeypox o el mpox, y puede durar de 5 a 21 días. Una etapa de prodromo, que es donde la enfermedad comienza a manifestarse, y es importante resaltar que en esta etapa de prodromo empiezan los primeros síntomas: fiebre, dolores musculares, lo más probable es que la linfoadenopatía, pero todavía las lesiones aparecen a partir de la etapa del exantema. Aparecen pústulas, aparecen las costras cuando se está secando la lesión. Aquí están las etapas de las lesiones. Se conocen 6 etapas que puede tener una persona contagiada con monkeypox: una etapa o una lesión vesicular, una pústula, una lesión ulcerada, una costra. Son las principales etapas o lesiones que puede tener una persona, y en el caso de nosotros son las lesiones que normalmente nos llegan
al laboratorio para la identificación o determinación si la persona tiene viruela símica. Otro tipo de imágenes de lesiones que se pueden poner, estas de todas maneras siguen siendo imágenes bonitas en comparación a las lesiones reales que puede producir el mpox en las personas, las llagas, las pústulas, son bien llamativas, son bien de gran consideración por cómo pueden afectar realmente a la persona y su autoestima, por la forma como van quedando. Normalmente las personas que les produce lesiones en la cara, la gran mayoría quedan con cicatrices, y eso al final engloba todo el problema de una salud pública, porque afecta a la parte psicológica de las personas que han tenido eso, aparte del estigma que se le tiene y el señalamiento que se le hace a nivel mundial a las personas que han tenido mpox. El diagnóstico, ¿cómo lo realizamos? O qué tipo de diagnóstico se puede hacer o utilizar para detectar lo que es el mpox? Se puede realizar por medio de PCR, una detección de ADN viral específico mediante una reacción en cadena de la polimerasa. Se puede detectar por medio de aislamiento viral, por ELISA, por Western blot y por inmunohistoquímica. Es importante señalar de que, aunque en la lista de posibles métodos de diagnóstico para la viruela símica aparece aislamiento viral, la OMS y la OPS recomiendan no realizarlo por el hecho de que la viruela símica es prima hermano de una enfermedad que, como bien le dije, en el 1980 fue totalmente erradicada, es la viruela. Entonces, el cuidado que debería tenerse en el momento de hacer un aislamiento viral, que claro que se puede hacer, pero hay que tener y tener todo el equipo, todo el instrumento, todas las cabinas de bioseguridad específico para este tipo de virus. La reacción en cadena de la polimerasa, que es lo que hacemos nosotros en Panamá, específicamente en el Gorgas, permite detectar un fragmento del material genético del virus. Dentro de todos los reactivos o insumos para la detección por medio de la PCR, ¿qué áreas se detectan específicamente el virus? El gen de la proteína de la polimerasa del virus, o conocido como POL, el gen de la proteína de la membrana o el gen de la proteína de fusión. Son los tres principales genes del virus que se detectan a través de PCR. Obviamente depende de la casa comercial, de la secuencia del virus que se utilizó para sintetizar los primers, pero son los tres principales que se utilizan. Y cabe destacar que son específicos del mpox. Tratamientos generales que se le pueden dar a las personas para que tengan una infección por viruela símica, tecovirimat, cidofovir y brincidofovir. Son los que en su inicio se utilizaban para personas que presentaban este virus para tratarlo. Ya hablando un poquito de la actualidad, la situación actual del mpox a nivel mundial, del día de ayer, acaba la estadística del día de ayer, desde el primer caso hasta el día de ayer, han habido 88.600 casos positivos por mpox, de los cuales 86.807 se han dado fuera de los países endémicos. Y fuera de los países endémicos se ha detectado en 1.793 países. Eso cabe o es de alarmarnos de cómo un virus que por mucho tiempo fue endémico en una región se ha diseminado a través del mundo de manera tan rápida en un año, de manera tan frecuente, aún teniendo la característica, el clado número 2, de que no es tan virulento. Y hemos tenido la suerte de que no es tan letal. La vigilancia del monkeypox en nuestro país comenzó mucho antes del primer caso en nuestro país, como bien dijo la licenciada Mabel en el inicio. Como instituto tuvimos la oportunidad de ir a un entrenamiento en México para prepararnos ante la posibilidad de que nuestro país presentara casos de monkeypox, prepararnos en lo que era el manejo de las muestras, la forma correcta de extraerla, el cuidado que había que tener,
el manejo que había que tener y obviamente la técnica, que conociendo lo que veníamos viviendo desde el 2020 con la pandemia del COVID, ya teníamos gran paso avanzado con lo que eran los equipos, pero había ciertas cositas que teníamos que afinar por el tipo de virus que estábamos manejando. Como les dije, todo comenzó en una capacitación en junio del 2022 en México, en el Instituto INDRE, donde no solamente hicimos una capacitación teórica, sino que fue teórica y práctica. Y como yo siempre he dicho, comenzamos con la teoría, pero al final nos enfrentamos realmente al virus. Fue la primera ocasión que la gran mayoría de los que estábamos ahí, por no decir todos, nos enfrentábamos al virus realmente, lo manipulábamos y entendíamos la forma correcta de cómo teníamos que trabajar. Primero para cuidarnos nosotros como personal de salud y para dar una respuesta eficiente y efectiva a los países que estamos ahí, o sea, nosotros que estamos representando cada país. La vigilancia respecto al virus de la viruela en el Gorgas, específicamente en el movimiento COVID-19, ¿cómo se realiza? Primero se realiza una diferenciación. ¿Diferenciación de qué? Entre viruela símica, varicela zoster y ¿por qué se hace primeramente esa diferenciación? Porque estos tres tipos de virus cursan situaciones clínicas muy parecidas. Luego se hace una detección del mismo virus y por último, en el caso de nosotros, se hace una identificación. Luego, primero que hacemos una diferenciación, detectamos realmente el virus e identificamos a qué clado pertenece. Nosotros desde el día 1 hemos tenido la posibilidad y la oportunidad siempre de identificar el clado al cual pertenece el virus monkeypox que detectamos. Para fortuna de nosotros, de todos los casos positivos, el 100% pertenecen al clado anteriormente conocido como África Occidental. Y posteriormente que se hace la identificación tanto del virus como de su clado, se hace lo que es una carácter, que es un trabajo en conjunto que se hace con el Departamento de Genómica y Proteómica para lo que es la parte de la secuenciación del mismo. Ya para el 4 de julio del 2022 se da el primer caso en nuestro país de un paciente que fue atendido en la clínica del Instituto Conmemorativo Gorgas. Se le tomaron la muestra, se procesó la muestra, se extrajo, se amplificó y efectivamente era positivo por monkeypox y a su vez se le hizo la diferenciación de varicela y de herpes, como podemos ver en esta gráfica. Monkeypox, herpes y varicela es el conjunto de virus que corremos en simultáneo para su diferenciación. Luego de este resultado, si sale positivo por monkeypox, se procede a hacer la parte de los clados. Esta es la estadística actual de nuestro país. No ha variado en las últimas semanas. Hemos detectado 246 muestras positivas por monkeypox. Y digo, perdón, 246 pacientes positivos por monkeypox, que no es lo mismo que muestras, porque por cada paciente llegan varias muestras. Hemos detectado 63 pacientes positivos por varicela y de los cuales también hemos tenido resultados de 103 pacientes que no han salido positivos ni por monkeypox, ni por varicela, ni por herpes, dando un total aproximado de 413 pacientes procesados desde que se regresó de México hasta la actualidad. Una diversidad genética del mpox virus en Panamá, hecho por los compañeros del Departamento de Genómica y Proteómica, que nos indica los picos de casos positivos que se dieron en nuestro país, dependiendo de la semana epidemiológica en la que estamos, resaltando el pico en la semana epidemiológica aproximadamente 40, que era entre octubre y noviembre, aproximadamente el año 2022, cuando reportábamos aproximadamente entre 15 a 20 casos positivos por día. Datos preliminares del Departamento de Genómica y Proteómica de lo que es la caracterización, la secuenciación del virus, donde nos remarcaban de que la gran mayoría de casos positivos en nuestro país se debían al linaje B.1. La prevención y control del monkeypox no es muy diferente a lo que hemos venido viviendo con respecto a COVID.
siempre se nos remarca, y cuando fuimos al entrenamiento, lavado de manos, distanciamiento, el no estar besándose, son cosas que siempre se nos remarcó y que ya veníamos viviendo con el COVID, y solamente fue reafirmar de que era la manera que teníamos que seguir para evitar contagio con respecto al monkeypox. Igualmente, si habían personas que tenían familiares positivos por monkeypox, era el cuidado que tenían que tener con la ropa, con la funda de las camas. Todas estas cositas el COVID nos fue llevando a tener un poco de control con respecto al monkeypox. Ya entrando un poquito en esta parte, dice que la OMS declaró el fin de la emergencia por viruela símica, pero pide esfuerzos sostenidos para el manejo a largo plazo de la enfermedad. Porque a pesar de que ha sido declarado el fin de la emergencia, la viruela símica sigue circulando, ya en niveles muy bajos, en porcentajes muy bajos, pero sigue presentándose casos positivos a nivel mundial. Y hablando un poquito de los desafíos que debe tener la salud pública con respecto al fin de la emergencia, pero el mantenimiento sostenido del cuidado, a nivel mundial deben haber ciertos desafíos para la salud mundial. Seguir manteniendo una correcta detección y diagnóstico del mismo virus. Primeramente, conociendo la manera tan fácil que se puede confundir con otro tipo de virus, como la varicela. Como antes les dije, costras, úlceras son lesiones que normalmente se ven en varicela, y normalmente se veían en varicela y se diagnosticaban de manera clínica, al ojo, como uno dice, pero hoy en día es fundamental hacer una detección por medio de pruebas de laboratorio para poder diferenciar si se pertenece a varicela o el paciente está contagiado con monkeypox. Igualmente es importante lo que es la historia clínica, los contactos de las personas. La propagación de persona a persona. A nivel mundial, la OPS, la OMS tienen el desafío de ver cómo limitan la propagación de este virus de persona a persona, cómo hacen el correcto cuidado, la correcta difusión de información para que esa propagación no se extienda más de lo que ya se ha dado. Tener una preparación correcta en caso de posibles brotes, y que todos los países, o la gran mayoría de los países, tengan la capacidad de dar una respuesta eficiente, efectiva y correcta en caso de aumento de pacientes positivos por monkeypox. Y comunicación de riesgo, que es algo que a nivel mundial debe la OPS y la OMS cada día remarcar, reforzar. Pero nosotros como país no nos escapamos de desafíos, de cuidados que tenemos que tener, aun cuando en Panamá hace varias semanas han dejado de salir o de detectarse casos positivos por monkeypox. El primer desafío como país que tenemos es mantener una vigilancia epidemiológica correcta. Y dice la diapositiva, mantener una vigilancia epidemiológica efectiva para detectar y monitorear los casos de viruela símica. Como país no podemos bajar la guardia, descuidarnos con respecto a esta vigilancia. Es uno de los grandes desafíos en nuestro país, porque normalmente nos caracterizamos por bajar la guardia y descuidarnos. Esto no nos ha golpeado de una manera en la cual como país debemos estar alerta, mantener siempre una vigilancia constante. Otro desafío como país tenemos, mantener una capacidad diagnóstica correcta. Contar con la capacidad de diagnosticar correctamente la viruela símica es esencial para su control. Y como les dije, desde el día 1, gracias a los esfuerzos del Ministerio de Salud, de la OPS, Panamá fue uno de los primeros países de Centroamérica que tenía la capacidad diagnóstica no solamente de saber si era monkeypox, qué clado era, sino que también que hemos tenido la capacidad diagnóstica a través o a nivel de la secuenciación del mismo virus. No solamente nos hemos limitado a saber si es detectado o no detectado, si es clado 1, si es clado 2, sino que también hemos ido un poquito más allá, como les enseñé, y hemos sabido conocer qué linaje circula en nuestro país. Entonces es importante que nosotros como nación también tengamos esa capacidad diagnóstica siempre en un nivel adecuado para controlar
un posible brote de viruela símica. Una respuesta rápida y coordinada, como bien se dio en este brote a nivel mundial. Esto implica la identificación y el aislamiento de casos, la cuarentena de los contactos cercanos y la implementación de medidas de prevención y control. En nuestro país se dio, pero es un desafío mantenerlo. Cada vez que había un caso positivo, se hacía toda la logística a nivel nacional del aislamiento de la persona, contactos por un lado, contacto con el MINSA, contactos con las personas cercanas, el aislamiento, pero es algo que como país tenemos que mantener. Una comunicación de riesgo y educación pública. Esto implica proporcionar información precisa y actualizada sobre la enfermedad, sus síntomas, la medida de prevención y los servicios de salud disponibles. Y es algo que como país se ha hecho con el COVID, la promoción de boletines informativos, y es algo que debe hacerse con respecto al monkeypox. Boletines informativos, sacar propaganda, que la población esté constantemente actualizada de todo lo que tiene que ver con el monkeypox. Dice, superar estos desafíos requiere una inversión de recursos humanos y técnicos, así como una colaboración efectiva entre los diferentes actores involucrados en la salud pública, específicamente en nuestro país. Es un desafío que como nación, como sector, en nuestro caso, sector salud, debemos tener. Y creo que este tipo de webinars que se realizan son fundamentales entrando en esta parte, una comunicación constante, una educación pública, de que nosotros como sector salud sepamos a qué nos enfrentamos, cómo enfrentarlo, cuáles son los canales que hay que buscar, dónde debo preguntar, dónde debo acercarme, para poder, como nación, como país, como personal de salud, estar siempre a la vanguardia. Es un desafío porque denota o demanda de nosotros un mayor esfuerzo, ser conscientes, pero creo que con una correcta información, como se nos está dando constantemente, vamos a estar siempre preparados. Por eso esta frase es fundamental. Superar estos desafíos requiere una inversión de recursos humanos y técnicos. Nosotros hasta la fecha hemos tenido la posibilidad no solamente de entrenarnos nosotros, sino que hemos podido transmitir la información recibida a otros compañeros para que también puedan trasladar eso a sus áreas de trabajo. Nosotros como institución hemos sido ese brazo amigo, por decirlo de una manera, a otras instalaciones de salud que presentaban sospecha de casos positivos por monkeypox, pero muchas veces por la distancia era complicado la comunicación. Nosotros como institución, el modular, el personal, ha sido ese brazo para muchos hospitales principalmente que lo demandaban, y creo que aplica en esta parte en gran medida. Un esfuerzo humano, un esfuerzo técnico y una colaboración efectiva entre los actores. MINSA, en nuestro caso Gorgas, y todas las instalaciones que han ido de una u otra manera dando su granito de arena para lo que hoy podemos decir que se eliminó la emergencia y en Panamá de una u otra manera se controló de manera efectiva. Porque aún teniendo 246 casos positivos por monkeypox, se controló de manera efectiva lo que podía haber sido una mayor cantidad de casos. Así que quiero dejarlos al final con esta reflexión. El monkeypox, la emergencia se acabó, pero el virus todavía sigue circulando, el virus todavía sigue, como decirlo de una manera, dando vueltas, y a nosotros como personal de salud nos toca estar alerta, ser los entes que puedan transmitir la información y mantener principalmente nosotros cuidarnos y mantener a nuestros familiares informados con respecto a lo que pueda suceder más adelante. Que con eso termino. Le doy las gracias al comité organizador por la oportunidad de hablar un poquito de lo que hemos venido trabajando este último año. Muchas gracias, Elimelec. Excelente ponencia. Doy paso a mi compañera Rita. Hola, ¿qué tal?
¿Me escuchan bien? Alto y claro. Ok, perfecto. Bueno, la verdad que muchas gracias, Eli, por la ponencia. Muy interesante todo el tema en cuanto a la vigilancia de este virus bastante particular. Bueno, la verdad que para mí es un placer presentar a la próxima expositora, la doctora Amanda Gapster. Es investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, específicamente del Departamento de Genómica y Proteómica. Cuenta con un doctorado en investigación clínica de la Facultad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del London School of Hygiene and Tropical Medicine del Reino Unido. Es miembro actual del Sistema Nacional de Investigación, categoría 1 de la CENACID Panamá. Además de esto, es fundadora y directora de la Red de Desarrollo Comunitario de las Américas, enfocada en la educación comunitaria de salud para controlar lo que son las enfermedades infecciosas en comunidades y poblaciones vulnerables en Panamá. También pues tiene algunos premios como el premio Forbes Latin America 100 Powerful Women in Latin America. Y pues además de esto es revisora de múltiples revistas y tiene una gran cantidad de publicaciones científicas en todo este ámbito pues de ITS, entre otros. Y bueno, sin más que agregar, pues Amanda, te dejo la pantalla. Muchas gracias, Rita, por esa presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Y voy a tratar de presentar rapidito, porque creo que no hay mucho tiempo, pero a presentar un poquito lo que estamos haciendo aquí en el estudio del análisis de la eficacia de la vacuna contra el mpox, que es una emulación de ensayo clínico. De código del estudio es REMAIN. ¿Cómo paso? Voy a apagar la cámara para no estorbar. Este estudio nace de un grupo de investigación de investigadores de Barcelona, de la Fundación Lucha contra las Infecciones, en el Hospital Germán Stras Pujol. Ellos tienen una unidad ITS y enfermedades, neglected diseases de la piel. Entonces, más que todo, estamos trabajando con el doctor Oriol, la doctora Cristina y la doctora Clara. Ay, no me pasa. Pues este grupo tiene varias publicaciones de mucha importancia en cuanto al mpox, que antes se llamaba monkeypox, viruela símica. Por ejemplo, han estudiado bastante sobre la dinámica virales, han visto según la lesión, según en la parte del cuerpo donde es una persona positiva, donde se ha encontrado el virus, para poder armar con la OMS las ideas de cómo las personas deberían guardar aislamiento si están positivas. También están utilizando hisopados autotomados y han publicado una serie de Lancet sobre mpox, sobre este brote de mpox más que todo, y así que se pueden buscar más de sus publicaciones, que son geniales. Así que el MLEC presentó un poco sobre este cronograma, pero Edward Jenner empezó a utilizar el virus de cowpox para la vacuna, en principio en 1796. Luego, esta es muy enfocada a los Estados Unidos, así que perdone, pero luego el último caso fue reportado en los Estados Unidos en 1949 y en Somalia el último caso en 77. Luego, en el 82, la OMS certificó el mundo libre de la viruela clásica, toda esta viruela clásica, ¿no? Luego estamos empezando a ver que, bueno, los Estados Unidos empezó a ver que es importante tener en stock algo sobre la viruela y empezaron a trabajar varios modelos de vacunas distintos. Entonces empezaron a utilizar lo que ahora utilizamos de MVA. En 2010 empezaron a guardarlo y ya cuando, en 2022, cuando este brote en particular que estamos hablando empezó a verse en varios países del mundo, entonces empezaron a utilizar la vacuna contra la viruela clásica. Entonces, hasta ahora no se había podido ver
hacer un estudio de esta vacuna, ya que la de segunda y tercera generación de la vacuna, que ahora voy a describir algunas características de estas vacunas, no existían y aparecieron después que la enfermedad fue erradicada del mundo, la viruela clásica, ¿no? Entonces no se ha podido hacer un estudio en la vida real hasta ahora. De segunda generación tenemos esta ACAM 2000, que es una vacuna de capacidad de replicación, lo cual es diferente de la vacuna que estamos utilizando. Y eso significa que es, como tiene capacidad de vacunas, de replicación, perdón, que las personas cuando se vacunan, uno tiene los efectos secundarios son mayores al que utilizamos ahora de tercera generación, pero hay casos de infección prácticamente de contactos domésticos, entonces han tenido que, ya no utilizan esta vacuna, por lo menos para este brote, porque la vacunación requiere un cuidado especial para evitar la propagación del virus. No es el mismo virus, ¿no? De la viruela clásica, sin embargo, sí hay efectos secundarios a otras personas que tienen contacto directo. Entonces, ese es una dosis única, pero utilizan una técnica de punción múltiple cuando aplican esto. Hay mucho más efectos secundarios, sarpullido, fiebre, dolor de cabeza y al cuerpo, y pueden ser graves en las personas inmunocomprometidas también. Entonces, Jynneos, que estamos utilizando dependiendo de donde uno vive, nosotros utilizamos este nombre, Jynneos, porque lo que yo creo que lo que se compra de aquí viene de los Estados Unidos. Sin embargo, en Europa y Canadá utilizan nombres diferentes, pero es para la misma vacuna. Entonces, es una vacuna atenuada, que significa que es debilitada, de virus de Vaccinia vivo Ankara, que es MVA, que es incapaz de replicarse, que quiere decir que no necesitamos tener todos esos cuidados, por ejemplo, a las personas en la casa luego que una persona se vacuna. Se administra normalmente por vía subcutánea, sin embargo, cuando empezó este brote en particular, empezaron a ver que se puede usar como otras vacunas que existen, ya se puede utilizar de administración intradérmica, y necesitamos solamente una quinta parte. Entonces, por cada día de esta que era para una persona antes, cuando era subcutánea, ahora lo podemos dividir para 5 personas y podemos aplicarla de forma intradérmica, que no hay un cambio en la reacción inmunológica. Entonces se daba en este de Jynneos, se daba una dosis única en Europa y los Estados Unidos hasta que había más en stock, porque por ahora está el grupo de Bavaria en Dinamarca que está produciendo esta vacuna. Entonces no había mucho en stock cuando empezamos con el brote. Los efectos secundarios de la vacuna de Jynneos, entonces tenemos las reacciones alérgicas severas son muy pocas, pero sí, casi todo el mundo tiene esta reacción. Esta foto me la robé de Reddit, pero sí, demuestra muy bien que con la segunda, o sea, se va desapareciendo un poco donde se pone intradérmica la vacuna de un mes a otro. Se pone de forma con 28 a 30 días entre las vacunas. Como es en el rollout a nivel internacional ha sido un poco lento, a veces ese espacio de un mes no era mayor que un mes. La mayoría de las personas presentan con esta reacción en el cuerpo, y algunas personas también tienen dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, náuseas, cambio de apetito, fiebre, todo eso. Entonces, eso es del CDC, así que muy enfocado en los Estados Unidos, los resultados, pero aquí tenemos con una sola dosis de vacunación, tenemos entre 36 a 75% de protección, y con la segunda dosis, entonces tenemos entre 66 a 86% de efectividad. Entonces, en conclusión, CDC y la OMS también recomienda tener esta segunda dosis con un mes de separación. La estrategia de vacunación contra Mpox pues no son los mismos, porque la transmisión en la sociedad no es lo mismo como con COVID. Entonces no estamos utilizando una inmunización rutinaria de la población general, y no es recomendado en este caso.
es una vacuna cara, es una vacuna que causa este efecto secundario y no hay necesidad tampoco de que tengamos una vacunación masiva. Pero se puede utilizar de forma de PEP, de profilaxis post-exposición a contactos de personas que han sido diagnosticadas, y eso es recomendado entre 4 a 14 días post-exposición. Luego de 14 días un poco case by case de quién se vacuna y quién no. También se puede hacer de forma profilaxis pre-exposición por situación epidemiológica, más que todo en poblaciones especiales que están más afectadas. Y se recomienda vacunar poblaciones adicionales con factores de riesgo de exposición, que incluye hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero o no binarios que en los últimos 6 meses hayan tenido una ITS o más de una pareja sexual, personas que han tenido cualquier contacto, cualquiera de las siguientes en los 6 meses, en los últimos 6 meses, sexo en un lugar de sexo comercial, sexo en asociación con sexo grupal, y parejas sexuales con factores anteriores. También personas viviendo con VIH u otra causa de inmunosupresión que hayan tenido una exposición reciente o anticipada de la mpox. Entonces, más que todo, la persona viviendo con VIH que llena estos criterios aquí arriba. Esto debería ser parte integral de los cuidados de la salud sexual en general. No debería existir como aparte de los cuidados. Sin embargo, como pasa en los brotes, normalmente estamos como tomados de sorpresa y tenemos que empezar a ver cómo lo aplicamos en donde no está dentro de la salud integral. Aquí en Panamá está dentro de salud integral. Entonces, aquí en Panamá la vacunación contra la viruela y la mpox, pues dejamos de vacunar en Panamá en 1974 en infantes contra la viruela clásica. Entonces, en mayo del año pasado, Panamá declara alerta sanitaria. En mayo también la vacunación con guineos se inicia con personas que han tenido contacto estrecho con caso positivo y personas viviendo con VIH. En mayo, como nos dice el compañero, la OMS declaró fin de la emergencia sanitaria este año, y este año también se amplía en Panamá a vacunación para incluir personas de riesgo para mpox, que para el Ministerio de Salud es descrito como hombres que tienen sexo con hombres, personas gay o hombres gay, mujeres trans más que todo, y con múltiples parejas o relaciones sexuales con parejas casuales. Y hasta julio de 2023, Panamá ha vacunado 1.808 personas con la primera dosis y 684 personas con segunda dosis. 7 semanas han pasado hasta ahora que no hemos tenido un caso positivo de mpox. Entonces, el estudio en sí está basada, bueno, empezó en Madrid, en Barcelona, se expandió a Madrid y ahora estamos en Latinoamérica. Ahora el brote en sí está más como fresco en Asia, entonces se están expandiendo hacia allá, pero por ahora está trabajando en Latinoamérica también, porque al final del año pasado es donde hubo como el brote más fuerte. Panamá se movió para el Caribe. El punto. Bueno, entonces Panamá, Ecuador, Perú y Chile activamente están reclutando en este momento. Otros centros colaboradores, incluyendo el Ministerio de Salud de estos países, Harvard está involucrado, la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical y, claro, el Instituto Borgas. Nuestro grupo de investigación de este estudio incluye mi persona, el doctor Pascal, el doctor Ana Belén, el doctor Díaz, la licenciada está Dixenia Bejarano. Yo espero que no se me haya cortado el internet y perdona si sí. Entonces, el objetivo principal del estudio es determinar la protección de la vacunación pre-exposición contra la infección por mpox en individuos con factores de riesgo, que para nosotros en el estudio son más amplios que dice el CDC para vacunación. Más de una pareja sexual en el último año, personas que practican sexo con drogas, haber tenido una ITS en el último año, usuario de PrEP y personas que viven con VIH. Entonces, también queremos saber de los resultados a nivel mundial, si la vacuna disminuye la gravedad y duración de la enfermedad, si la vacuna es segura y se tolera bien. Ya sabemos que es bastante segura, pero para seguir ese estudio de seguridad. Y qué factores de riesgo facilita infectarse tras la vacunación. Entonces, la participación, lo que estamos haciendo es muy observacional.
lo cual significa que estamos pidiendo a las personas que llenan uno o más de los criterios que mencioné aquí, de los factores de riesgo, que llenan un cuestionario. Ese cuestionario sería de seguimiento por un año. Entonces, si yo me lleno el cuestionario hoy, entrando aquí el link o escaneando aquí el código QR, empiezo entonces con la encuesta basal y de ahí bueno, el sistema me manda los cuestionarios mensualmente por 12 meses. Son súper rápido los cuestionarios, prácticamente las prácticas sexuales, los factores de riesgo que ya he mencionado aquí en Panamá, epidemiológicamente, lo que se han visto, y si la persona ha agarrado Mpox o no. Luego, si la persona se infecta de Mpox, entonces ya se pone fin al estudio para esa persona porque ya tenemos que ver varias otras cosas de cómo llevar la infección y lo demás. La enfermedad, perdón. Tenemos incentivo para participar. Si alguien aquí que está escuchando quisiera participar, quizás ayuda. Tenemos para la entrevista basal una tarjeta de celular que enviamos aproximadamente una semana después de llenar la entrevista basal y por cada encuesta después son $2 de tarjeta celular. Los lugares donde estamos trabajando es muy a la par con el Ministerio de Salud, que lleva el centro de vacunación también, y con la población en sí, que ha sido muy divertido y ha sido, la verdad, es un honor trabajar con la misma población que está siendo afectada por este brote. Entonces, en los centros de salud, los hospitales, la CLAM sería la Clínicas Amigables de ITS, la Clínica TARF, que son la clínica de tratamiento antirretroviral. También en los centros de vacunación tenemos nuestra compañera Dixenias aquí trabajando en el centro de vacunación, incluyendo personas participantes. Y hemos asistido a través de redes sociales, también hemos estado en los centros comunitarios, las asociaciones LGBTQ+, las ONGs de personas viviendo con VIH y los eventos sociales como fue Pride en estos días, en junio, que pudimos ir. Y las ONGs, en conjunto con el Ministerio de Salud, han organizado varias vacunaciones de Mpox para su propia población. Entonces, ¿cómo se analizan los datos? Pues esto es una emulación de ensayo clínico, lo cual significa que estamos pidiendo a las personas, no estamos nosotros aplicando la vacuna, sino que estamos pidiendo a las personas que llenen datos en el cuestionario sobre su edad, género, ITS, también sexo, ITS previo, VIH, si son usuarios de PrEP, cuáles son sus prácticas sexuales, y lugar y día de entrada al estudio. Y de eso hacemos nosotros un match. Tenemos un grupo de personas que están en riesgo de adquirir el Mpox según la epidemiología local y un grupo de personas que también están en riesgo, pero estas personas se aplican la vacuna. Todo esto se hace en Internet. No se hace nosotros no estamos activamente buscando cierta persona con ciertos perfiles. Entonces, estamos buscando para comparar cuántas personas se infectan de cada grupo y quiénes tienen la infección más suave o más grave. Pues ha sido muy, muy, muy lindo. Como el Emelec habló de cómo el Instituto Gorgas ha trabajado con el Ministerio de Salud para diagnóstico, pues nosotros también aquí hemos trabajado mucho con el Ministerio de Salud, con la OPS, con la sociedad civil, donde esta sinergia entre estos grupos y también pudimos asistir nosotros, inició en septiembre de 2022, se creó una página del Ministerio de Salud que fue creado con la sociedad civil, que son los grupos más afectados por Mpox, y han hecho varias cosas de promoción de la salud que son no solamente enfocado para la población, enfocado para la población que está siendo más afectada por este brote, que es los hombres gays, hombres bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, sí, tiene póster muy llamativos, tiene póster muy de los síntomas. Y voy a poner un video corto. Cualquiera puede contraer Mpox o viruela símica. Se transmite fácilmente por contacto íntimo de piel con piel.
Los síntomas más frecuentes en Panamá son dolor de garganta, inflamación de ganglios, fiebre y dolores musculares, erupciones en la piel que progresan de ampollas a pústulas hasta formar costras. Vacúnate contra el Mpox. Escribe al 6558-6949. Entonces, este grupo que HMNP y Salva el Grillo han trabajado muy a la mano con reuniones casi semanales para crear esta información promocional de cuidar su propia población. Como sabemos que hay mucha protección con la segunda dosis. La vacuna contra el Mpox requiere 2 dosis. Para quedar protegido, debes regresar por la segunda dosis un mes después. Vacúnate contra el Mpox. Escribe al 6558-6949. Entonces, sí, ha sido muy bonito para ver esa sinergia entre los grupos y ser, La vacuna contra el Mpox. y ser parte de. Cualquiera puede. Ahí está. Y tenemos el apoyo de otras organizaciones con el estudio también. Estuvimos muy presentes en el Pride, como también hay muchas otras organizaciones que nos han apoyado, que han ayudado a conseguir participantes. Y el apoyo institucional también ha sido fundamental en el hospital, en el MINSA y en el programa de ampliado de inmunizaciones. Así que con esto cierro. Para participar, por favor participen. Si acaso usted llena uno o más de este requisito que están aquí, puede escanear aquí en la misma pantalla y puede empezar su encuesta. Si tienes alguna pregunta, me puede escribir aquí o también puede escribir a nuestro estudio en este lugar. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Excelente presentación, al igual que nuestro compañero Elimelech. Pues es increíble cómo un 23 de mayo del 2022 la OPS se activa pues respecto a esto. El 23 de julio ya se declara lo que es una viruela, luego vemos el primer caso en las Américas en el mes de mayo del 2022, posteriormente, pues el primer caso en Panamá el 4 de julio del 2022 y ya para ese momento pues nosotros estábamos preparados para poder hacer frente a eso. Vamos a iniciar con el ciclo de preguntas. Ok, perfecto. Aquí veo que hay varias preguntas en el chat. Ok, vale. Creo que esta es para Elimelech. ¿Cómo es la notificación al MINSA en casos de pacientes positivos por Mpox? Bueno, hoy en día o actualmente la notificación nosotros la hacemos prácticamente directa con las autoridades del MINSA. En el momento de tener un caso positivo, sospechoso, caso positivo, mejor dicho, de Mpox, al momento de reportarlo en el sistema informamos nosotros, automáticamente hacemos la notificación a las doctoras de epidemiología del MINSA para que ellos hagan el seguimiento y el contacto con los familiares cercanos de los pacientes. Así que hoy en día nosotros lo hacemos prácticamente directo, tenemos el contacto directo a través obviamente utilizando los canales con el doctor Pascal, director del Gorgas, pero también directamente con las autoridades de salud de nuestro país. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que me parece que es para Amanda, donde dice, la vacunación sería muy recomendada en personas trabajadores comerciales del sexo que han definido respecto al Ministerio de Salud en Panamá. Y si de esta vacuna se requiere lo que es un esfuerzo, me imagino que la persona hizo la pregunta, pues antes de que se presentara lo de la segunda dosis, pero cada qué tiempo tiene que haber de lapso entre la primera y la segunda dosis. Ok, sí, bueno, el Ministerio de Salud dice que es para, como presenté ahí, es para personas, hombres gay, hombres y otros hombres que tienen sexo con hombres, que es el acto de masculino con masculino sin importar la parte de género. Entonces, un hombre trans no, pero una mujer trans sí. Si tiene sexo con un hombre. Entonces,
y personas viviendo con VIH y personas que tenían contacto estrecho. Así que si la persona es trabajadora comercial de sexo y no queda debajo de uno de estos, que sea trabajadora comercial de sexo masculino, que podrían entrar, pero si no quedan debajo de eso, no. Es un mes entre la primera y la segunda dosis que se debería aplicar la segunda vacuna. Ok, perfecto. Aquí hay otra preguntita para ti también, Amanda. ¿Estás actualmente reclutando participantes? ¿Cómo haría alguien que quiere participar en el estudio? Sí, no sé, bueno, puedo compartir otra vez, pero sí, al final estaba el QR y me puede escribir. Okay. Aquí, si desean participar, que sería excelente, tienen que llenar uno más de este requisito aquí y ser mayor de edad, QR, o entrando a este link que hemos creado en bit.ly/estudio-mpox. O nos puede escribir un correo, le podemos ayudar. También hay un Instagram que han creado los chicos de HMNP que tienen mucha de la propaganda de nosotros, pero sí, mucho de los panfletos de nosotros ahí, que se llama Cuídate del Mpox. Eso se puede buscar en Instagram. Tenemos otra pregunta, me parece que es para el IMELEC. ¿Han realizado estudios en algún otro tipo de muestra para el diagnóstico de Mpox diferente al hisopado del exudado de la lesión? Elimele, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ahora sí. Ah, listo, perfecto. Con respecto a la pregunta, si hemos utilizado otro tipo de muestras, realmente no hemos utilizado las indicadas por la OPS y ha sido la información que le hemos trasladado en nuestro país a las instalaciones de salud que tienen casos sospechosos de monkeypox. Principalmente el de las lesiones, es lo que hemos usado, ya sea pústula, una úlcera, una costra, principalmente porque en ese tipo de lesiones es donde se encuentra la mayor cantidad del mismo virus. Estudios como tales a otras muestras no hemos usado, hemos procesado, o en nuestro país se indica el uso o el envío de suero y plasma, y en la gran mayoría de las muestras, por no decir todas, que hemos procesado en su inicio, que procesamos de suero y plasma, no presentaba o no se detectaba el virus, a diferencia del mismo paciente que mandaba lesión, ahí sí podíamos rescatar el virus. Pero estudio como tal no lo hemos hecho, solamente nos hemos, como les dije anteriormente, ceñido a las indicaciones que se nos dio en el inicio. Ya será porque al final lo que se buscaba era una respuesta lo más pronto posible. Ya al momento de querer hacer un estudio, ya es a lo mejor más adelante si se considera pertinente. Pero a la fecha nos hemos ceñido a las muestras que se nos indicaron. ¿Sí? Aprovechando que tenemos a Eli aquí en pantalla, tenemos también otra pregunta que nos parece que tú nos puedes colaborar. ¿Hay alguna recomendación en cuanto al almacenamiento de las muestras para Mpox a largo plazo? Supongo que se refiere a que las muestras, una vez tomadas, deben de ser enviadas lo más pronto posible al laboratorio donde se va a hacer el diagnóstico, pero si no se puede optar por esto, ¿cuál es la recomendación respecto a este almacenamiento? Sí, lo primero es lo que bien dijiste, Mabel, o es como nos hemos venido manejando aquí en Panamá. Ante casos sospechosos de monkeypox, el envío de muestra es prácticamente expedito urgente, por lo que se quería conocer si la persona tenía viruela símica y todo lo que sigue después de en caso tal salir positivo. Pero claro, hay recomendaciones en caso tal de que la muestra no se puede enviar y es lo que normalmente se hace en la gran mayoría de muestras para detección de virus, que es un almacenaje a -80 principalmente, fue lo que se nos dijo en el entrenamiento.
Y obviamente al momento de trasladarlo, que tiene que venir en su triple embalaje y con sus packs de hielo para mantener la cadena de frío pertinente para conservar lo mayor para conservar la muestra o el virus que viene en la muestra. Excelente, Eli. Bien, queremos agradecerle a nuestros expositores. Como siempre, de toda cosa negativa, tenemos que ver lo positivo. Vemos que se ha fortalecido una vigilancia de laboratorio, donde ya no solamente se realiza una vigilancia por mpox, sino que también tenemos por varicela zoster y por virus herpes. Y también tenemos esos lazos para seguir fortaleciendo lo que son nuestras colaboraciones con otros países en cuanto a la investigación, teniendo oportunidad de estrechar pues estos lazos con nuestros hermanos de otros países. Muchas gracias, Elimelet, muchas gracias, Amanda, por tomarse el momento de compartirnos sus conocimientos respecto a este importante tema. Que tengan excelente tarde y los esperamos en nuestros próximos webinars. Hasta luego. Muchas gracias, Mabel, por tu presentación y a Rita también. También los recordamos que pueden convertirse en miembros de ASM y esta membresía está al 50% hasta el mes de septiembre. Y una vez más también les recordamos que tenemos nuestro próximo webinar llamado Factores asociados a la infección por filariasis en las comunidades indígenas de Panamá, año 2012-2017, por la magíster Fergie Ruiz. Esto sería el próximo viernes por Zoom también. Y una vez más agradecemos a nuestro equipo organizador de los webinars, que cada vez tenemos más caritas, o sea, más participación, y también ahora también contamos con el equipo de inmunovirología que se une a nosotros para ayudarnos a realizar estas actividades científicas con un gran impacto en nuestra comunidad científica de Panamá. Y muchas gracias por participar.